Muy bien, y ahora vamos a pasar entonces a la cuarta parte del tema de procesamiento de materiales y vamos a evaluar entonces el procesado de polímeros. Polímeros, vamos a refrescarlos, son aquellos materiales que tienen muchas partes o unidades enlazadas químicamente y que están unidas entre sí para formar un sólido, ¿sí? Es pues una cadena de monómeros, lo que vamos a entender por polímeros. Tenemos distintos tipos de polímeros, los polímeros naturales, como la celulosa y el almidón, que no vamos a meternos en ellos en este caso, y vamos a evaluar mucho más los sintéticos. Los sintéticos tenemos plásticos, que pueden ser de dos tipos, termoplásticos como el polietileno y termoestables como la baquelita. Estos conceptos ustedes ya los deberían tener claros, los estudiamos, igual vamos a hacer un repaso. Tenemos fibras como el nylon y tenemos elastómeros como el neopreno. Muy bien. Entonces los termoplásticos. Los termoplásticos, primero hay que calentarlos para poder darle forma y luego enfriarlos. Y además tienen la capacidad de que pueden volverse a calentar un cierto número de veces y darles otra forma sin que haya un cambio significativo en sus propiedades. Estos termoplásticos, se derriten fácilmente al calor, no son resistentes al calor, sino que más bien el proceso de calentarlos es para darles una nueva forma. ¿Cómo se procesan? Bueno, uno es el moldeo por inyección. Aquí vemos cómo tenemos aquí el polímero en partículas. Aquí se les aplica calor y introducen en esta nave, en este espacio, que los va a inyectar dentro del molde. Y este molde nos va a dar la pieza plástica terminada. Tenemos también en la extrusión de polímeros, de la que hablamos en algún momento, pues también tenemos el sistema de alimentación donde entra el polímero sólido, esta camisa calefactora lo funde y este tornillo lo va llevando hacia el orificio donde nos permite pues extruir ese material termoplástico. También tenemos el moldeo por soplado, similar al que veíamos para los vidrios. Aquí tenemos, por ejemplo, una botella normal y corriente, como las que vemos de los refrescos del agua. La proforma de estas botellas tienen esta forma cilíndrica, ellas son introducidas en el molde y son sopladas con aire comprimido, caliente, que un poco logra fundir en alguna medida o hacer más dúctil este plástico porque no llega a fundirlo hasta que se adapte a la forma deseada. Bien, ahora los materiales termofijos, o termoestables. Ellos también se calientan para procesar, pero una vez que adquieren una forma permanente, ocurre una reacción química y no se pueden volver a fundir. Si se vuelven a fundir, se degradan o se descomponen. La ventaja que tienen es que soportan altas temperaturas y por eso son muy utilizados para los instrumentos de cocina. Por ejemplo, el teflón o estas espátulas o cucharones, etcétera, son en buena medida hechos de estos materiales termofijos o termoestables. Entonces, ¿cómo se procesan? Uno de los procesados es el moldeo por compresión, donde pues en el molde se colocan el polímero sólido en estas pequeñas piezas, se le aplica presión al molde y además se le da calor y eso nos arroja entonces finalmente la pieza moldeada, que una vez que se enfría va a soportar altas temperaturas, pero que si llega a fundirse va a perder por completo sus capacidades o sus propiedades, a diferencia de los termoplásticos. Perdón. Luego tenemos el moldeo por transferencia, donde fíjense que en el molde no hay polímero. Una vez que el molde está sellado, se inyecta el polímero por estos canales que están aquí abajo, se inyecta ya fundido, a diferencia de los otros dos que veíamos que el polímero se colocaba en su fase sólida y era fundido en el proceso. Aquí se inyecta fundido y adopta la forma del molde al cual es inyectado. Hasta que, y aquí finalmente tenemos la pieza del material termofijo con el molde pues, al que se haya adaptado. También tenemos otro proceso que es el de inyección. En este caso, la imagen es de bi-inyección, porque puede ocurrir también con dos tipos de polímeros, o el mismo polímero con dos colores, por ejemplo. Básicamente es parecido al de extrusión. Pudiéramos decir que si lo cortamos hasta acá, esto es la extrusión, donde tenemos el polímero sólido que pasa a esta camisa calefactora con este tornillo que al mismo tiempo lo hace pasar por el orificio, pero en este caso no obtengo un filamento, sino que lo llevo a un molde en el cual estoy inyectando el material plástico termofijo. Entonces, este es el moldeo por inyección de ese tipo de materiales. Y con esto hemos terminado entonces esta parte del procesado de polímeros y con ello la primera parte o la primera sección grande de procesamiento de materiales.